Yo soy Teo Gambarini, soy director de TG Neuroentrenamiento. Actualmente estamos en España y bueno, quería contarles un poco cómo actuamos desde el neuroentrenamiento en los partidos, en la parte de formativa acá en las escuelas en Europa. Primeramente quiero decir que hay dos áreas que abordamos nosotros. Una es la parte más mental, emocional, en la que están involucrados los pensamientos, cómo influyen las emociones en los entrenamientos, en el rendimiento, etcétera, etcétera. Eso es el ABC del coaching deportivo, que es una de nuestras áreas. Y por otro lado, tenemos el neuroentrenamiento. Para nosotros el neuroentrenamiento es capacitar a un deportista de virtudes que carezca o perfeccionar aquellas que no están del todo bien definidas. Significa programar a un jugador. ¿Qué es esto? Primeramente debemos conocer la configuración cerebro-mental. Una cosa es la parte cerebral, ver en qué condiciones está. Nosotros partimos de cerebros sanos, normales, y si no, son derivados a los especialistas pertinentes, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, etcétera, que ellos puedan hacer su diagnóstico. Nosotros nos encargamos de un cerebro deportista sano. Entonces, hacemos un escaneo en qué condición mental está ese jugador. Por lo general, cuando un técnico o un club nos da para seguir un determinado jugador, es porque ese jugador tiene algunas carencias, tiene posibilidades, pero no llega, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este escaneo, nosotros podemos ver si las falencias que tiene ese jugador vienen más de la parte psicológica, la parte de creencias, la parte de emocional, etcétera, y se trabajará ese sector, el coaching trabajará, el psicólogo trabajará con eso, pero nosotros escaneamos a través de varias herramientas que tenemos, pero la principal es el videoanálisis. Hacemos análisis precisos de los entrenamientos, de los partidos a lo largo de la temporada y podemos ver si ese jugador tiene algunos vicios de juego. Es decir, que los gestos técnicos no son los adecuados para su tamaño, para su posición, para su personalidad, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver si las palancas en las piernas, en el brazo, la postura de la columna, etcétera, etcétera, hacen que el rendimiento sea más escaso. Por lo general, lo que más se detecta es que los gestos técnicos comienzan a perderse, a deteriorarse, con respecto a su escuelita. A un niño durante la época formativa se les va enseñando todos los movimientos bases del fútbol y a lo largo del tiempo se van perfeccionando, va viendo como una especie de curva, se va perfeccionando, pero llega un momento que empieza a decaer la calidad técnica de cada uno de esos gestos. ¿Cómo se puede afinar? Nosotros lo que hacemos es clínicas específicas con ese jugador específicamente una vez que detectamos cuál es la falla. Muchas veces la falla puede estar por el pie de apoyo, el pie de pivot, la rotación de la cadera, el tiempo, una disociación entre la cadera y los hombros. Eso puede llegar a hacer que se pierda precisión, que se pierda velocidad, que se pierda un montón de cosas. Como ven, es algo muy complejo. Hay 4.900 aspectos en los que un neuroentrenador se tiene que fijar en un jugador. Una vez un profe me dijo que la neurociencia era toma de decisiones. Él lo globalizaba en toma de decisiones. Y la toma de decisiones es un aspecto de esos 4.900 que el neuroentrenamiento ve. Por lo tanto, si tenemos ese tipo de visión, estamos muy limitados.
lo que nosotros estamos aportando con nuestra tecnología TG de neuroentrenamiento es el perfeccionamiento desde los microgestos hasta los gestos globales del comportamiento de un futbolista. Con esto queremos decir que podemos tomar un futbolista del montón y transformarlos en un nivel muy superior de élite de competencia internacional. ¿Esto es posible? Muchos me preguntan lo mismo. ¿Esto es posible y siempre? Depende del primero el factor físico. Una persona en condiciones, que tiene un cerebro en condiciones, tenemos ya casi el 90 y pico por ciento de que puede llegar a ese lugar. Pero ahora viene la parte más importante. Ese jugador, ¿qué está dispuesto a brindar para que ese mecanismo sea efectivo? Entre las cosas más importantes, la fuerza de voluntad, la convicción, las ganas de... Y eso lo da la motivación. O sea, porque ese jugador está jugando al fútbol, porque ese jugador dedica su vida a eso. Esto pasa en todos los índoles de la vida. ¿Por qué un abogado está siendo abogado? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es exactamente lo que significa motivación, el motivo por el cual una persona hace lo que hace. Si es genuino, si es propio, ese jugador va a tener la fuerza de voluntad como la tiene Ronaldo, de poder transformar permanentemente su cuerpo en algo superior, en algo superior. Su principal rival para Ronaldo es él mismo. La prensa le puso Messi, etcétera, etcétera, pero Ronaldo tiene su objetivo que es vencerse a sí mismo. Les doy un dato. Este año, cuando se hizo el test general orgánico, les daba que tenía una edad orgánica de 20 años. El año pasado tenía una edad orgánica de 23. Si consideramos que este jugador está cumpliendo los 35 años, contrariamente a lo que se pensaba, que la vida útil de un deportista terminaba en esta edad, él está mostrando todo lo contrario. Por lo tanto, un cerebro que está bien entrenado desde la parte de convicciones emocionales, pensamientos, hasta una forma correcta de entrenar específicamente para ese jugador, es como un medicamento. Un medicamento no se le puede recetar a todos por iguales, por más que tengan síntomas similares. Todo depende del organismo de esa persona. Lo mismo pasa con los entrenamientos. Ahora, ¿cómo interactuamos el neuroentrenamiento con el entrenamiento tradicional? Esto es algo que con el cuerpo técnico que tenemos es una integración completa. Desde el director técnico hasta el preparador físico, hasta el cuerpo de neurociencia, todos están interactuados. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos haciendo ejercicios de preparación física, de pique, retroceso, giro, etc., vemos que el jugador número 9 está bajo observación porque a él, vamos a poner un ejemplo, le cuesta hacer giros hacia la derecha, es donde más pierde pelotas u oportunidades, es por su derecha. Entonces, ese jugador va a tener un plus en ese entrenamiento, en ese ejercicio que los demás hacen normalmente. Ese jugador va a tener el ajuste que se vio en el laboratorio de neurociencia. Con esto queremos decir que estamos ahorrando mucho tiempo porque el jugador no tiene que venirse exclusivamente en otro turno o contraturno para entrenar eso. Si lo hace, va a corregirlo lo antes posible, todo depende de la voluntad propia. Pero si no lo hace, ya cada entrenamiento, cada ejercicio que le da específicamente el preparador físico, el técnico, etcétera, etcétera, va destinado a que ese jugador vaya modelándose. Es como los frenos de los dientes que nos van corrigiendo. Poco a poco se van acomodando. Eso es lo que sucede con la cadena muscular, neuromuscular de todo el cuerpo, se van acomodando en cada uno de los ejercicios. Esto tiene dos ventajas. Una, que no hace falta que tengamos un laboratorio con todos los instrumentos de precisión, con software, hardware,
Si los tenemos, mucho mejor. Pero los clubes hoy en día no tienen semejante presupuesto. Entonces, lo que podemos hacer es, si necesitamos datos específicos, lo mandamos a estudiar a ciertos laboratorios que te mandan un perfil. Lo voy tomando constantemente a ese jugador, mando a ese laboratorio y me dicen este perfil XX, los datos que yo necesite. Entonces, son laboratorios alquilados. Y después, el laboratorio es el campo de entrenamiento mismo. Que dicho de otra manera, a nosotros es lo que preferimos, a pesar de tener nuestro laboratorio, preferimos que sea el campo de juego en condición de juego. Porque el cerebro se activa, es como reconoce el entorno y va activando esos circuitos que fuimos programando. ¿Y cómo se activa? Se tiene que activar con el césped o con la cancha que sea, ya sea de fútbol sala, etcétera, etcétera, con los compañeros, con los rivales, con la pelota, con las dimensiones. Entonces, una vez que el jugador entra en la cancha, está propenso a activar esos circuitos. En cambio, si nosotros lo hacemos exclusivamente en laboratorios, con luces, con colores, con cosas que se ven bastante en internet, después cuando ese cerebro pasa a condición de cancha, está esperando activar esos circuitos con las luces, con los colores, y como en la cancha no hay eso, el cerebro se queda medio como en blanco en un momento. Va a tener esos circuitos, pero ahora los tiene que encadenar en situación de juego. Entonces se pierden fracciones de tiempo en el que el córtex, o sea, nuestra parte pensante, nuestra parte analítica, empieza a unir esos circuitos que hemos desarrollado en forma aislada. Entonces, eso es que le hace, como consecuencia, perder la precisión, el timing al jugador. Entonces pasa muchas veces que si nosotros no sabemos exclusivamente esto, un ejercicio de neurociencia, de esos que se ven, que se prenden las lucecitas, voy, toco, etcétera, etcétera, vuelve más lento a un jugador. ¿Y cómo puede ser? Por lo que dijimos recién. Lo vuelvo mucho más rápido para seguir luces, pero no para seguir pelotas. No sé si la gráfica esta les hace más claro lo que quiero decir. Y entonces, si soy mucho más rápido para seguir luces, tengo más reflejos y cómo nos expresan en la cancha, los tengo que encadenar. Esos mismos ejercicios automáticamente, si los vamos a hacer, y que tiene que tener un propósito de por qué lo hago, lo tengo que hacer primeramente en jugadores que necesiten reforzar ese tipo de circuitos. Si no lo necesito reforzar, tal vez le sea perjudicial. ¿Perjudicial en qué sentido? Que va a desequilibrar. Yo tengo un equilibrio así de circuitos y este lo hago más fuerte y va a tirar para abajo. Una cuestión de equilibrio. Dice, no, pero es bueno tenerlo fuerte. Sí, pero si quiero tenerlo en equilibrio, tengo que ir a buscar otro circuito que lo equilibre y sea de las mismas dimensiones. Ahora, si los dos están así, no tiene sentido que le esté dando a un circuito y al otro no. Entonces, esto lo que hace es encarece los presupuestos de los clubes, lo vuelve ineficiente la actividad y va volviendo más lentos o más imprecisos a los jugadores. Entonces, como consecuencia, los dirigentes de los clubes dicen que son actividades que no sirven para nada. El neuroentrenamiento, la neurociencia, el coaching no sirven para nada, que pierden dinero y que los jugadores no progresan. Ese es el argumento y tienen razón, porque están mal aplicados. Ahora, si nosotros sabemos exactamente cómo, cuándo y dónde aplicar y a quién aplicar, la neurociencia puede aumentar entre 500 y 800 veces el rendimiento óptimo de un jugador. Es decir, imagínense un jugador bueno en una categoría amateur puede llegar a pasar a ser Cristiano Ronaldo, Messi, al cabo de una planificación temporal. El tiempo, y depende de las condiciones, las ganas del jugador, el empeño que se tenga, el apoyo, etcétera, etcétera. Pero
los grandes cambios, si estamos en condiciones, empiezan a notar casi a la segunda semana, tercera semana. Hay gente que antes, o más o menos, podemos decir que en un mes tenemos un jugador renovado y con otras características. Bueno, espero que les haya servido este punto de vista, como nosotros trabajamos aquí, y bueno, este es el comienzo. Muchas gracias por dejarme compartir. Bendiciones para todos y nos estamos viendo.